A ver, ¿qué recuerdan de inflamación purulenta? Que había más líquidos y también hay más cantidad de células inflamatorias. Ya, hay una mayor cantidad de células inflamatorias. ¿Se puede presentar un tipo de edema? Puede haber edema, sí, es verdad. ¿Qué más? ¿Qué se forma? Es porque Perdón. ¿Qué se forma tú? Sus nombres, ustedes no me dijeron esto. Sandra. Sandra y... Maciel. Ya, Sandra y Maciel. Dime Maciel. ¿Qué se forma tú? Presenta tú. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Que puede estar relacionado a una infección, como la apendicitis. Puede estar asociado a una infección, ciertamente. ¿Qué tiene que tener de base sí o sí toda inflamación purulenta? La leucosis. Tiene que haber una infección de base. Primero, sí o sí tiene que haber infección de base. O sea, eso tiene que ser un concepto que tiene que ser transversal a toda infección purulenta. Lo segundo, si comparamos la cantidad de células inflamatorias versus las que vimos anterior, es abismal la diferencia. La cantidad de células inflamatorias que vemos acá, los leucocitos, comparamos, miren, con los leucocitos que se ven acá, con los leucocitos que vemos aquí. O sea, la diferencia es grande, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa que nos tiene que llamar la atención. Ahora, ¿cuál creen que será una consecuencia de que haya tanto linfocito? De que el cuadro inflamatorio va a ser tan agresivo, no solo contra el agente extraño que lo está causando, sino que puede lastimar tejido adyacente, tejido sano adyacente. Entonces, no sé si se dan cuenta, aquí hay áreas, por ejemplo, si yo quiero ampliar acá, vamos a ampliar. Hay áreas donde prácticamente no hay núcleos, ¿no es cierto? Estamos frente a un cuadro de necrosis en esta zona. Y aquí ya también las células han sufrido un proceso ya también de degeneración al punto que se han apelotonado los núcleos. Entonces, lo que puede generar es precisamente eso, es una lesión en tejido sano alrededor, que puede ir desde una lesión histológica simplemente, un daño histológico ahí alrededor, o pasar hasta un cuadro de necrosis, ¿ok? Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista macroscópico, evidentemente, va a depender también un tanto de la evolución del cuadro. ¿Qué quiero decir? Una inflamación purulenta aguda de un par de días será un poquito más líquida, mientras que una colección purulenta de más tiempo tiende a empastarse. ¿Qué quiero decir con esto? Se vuelve más sólida, más densa. No llega a ser sólida, pero se vuelve más densa. Entonces, eso se van a dar cuenta. Por ejemplo, ustedes van a ver en el caso de los abscesos mandibulares, por ejemplo, una persona que se le forma una infección acá, entonces inicialmente va a ser líquida, o sea, inclusive se le pone una aguja y lo drenan al paciente. Pero ¿qué pasa si el proceso ya tiene tiempo sin tratarse? Muchas veces incluso se punza pacientes con este cuadro purulento y no sale nada por la aguja. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto tan denso que el contenido tiene una estructura que ya no tiene la fluidez de un líquido normal. Entonces, pasa esto, por ejemplo, para tener un ejemplo, aquí tenemos un corte de un riñón. En el caso de una infección urinaria, por ejemplo, que no fue tratada, una infección urinaria que inicialmente está en uretra, está en vejiga y va ascendiendo mientras no sea tratada. Llega al riñón y una vez llega al riñón causa lo que se llama pielonefritis. La pielonefritis es un proceso que no aparece de un día para otro, es una infección que ha evolucionado en el tiempo. Entonces, es por eso que la consistencia del material purulento es un poquito más densa, parecería hasta sólida si lo ves de lejos, pero al momento de manipularla con se dan cuenta que sigue siendo. ¿Qué nos importa de acá? Si se dan cuenta, es de que además de ver que vemos el material purulento macroscópicamente, dentro de los tejidos que vemos adicionalmente, miren este tejido que acá está normal y miren este tejido aquí. ¿No se dan cuenta que ha cambiado la coloración, está más oscura? Probablemente está pasando por un proceso de necrosis celular. ¿Por qué? Porque la inflamación ha sido abundante, ha sido marcada, ha sido notoria. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos pasa. Entonces, en conclusión, para cerrar el concepto en este nivel, vamos a decir lo siguiente. Primero, como toda inflamación, tiene que haber en nuestra lámina presencia de células inflamatorias. Pero no es común como en cualquier inflamación, sino es una gran cantidad de células inflamatorias. Eso es lo primero. Lo segundo, que en consecuencia este aumento de células inflamatorias en gran cantidad puede generar destrucción de tejido adyacente, que puede ser solamente una lesión tisular alrededor,
o puede llegar hasta un proceso de necrosis. El tercer punto es el que habíamos dicho al inicio, que sí o sí de base tiene que haber una infección que la cause, a diferencia de otros tipos de inflamación que pueden tener multicausas. En este caso, sí o sí de base hay una infección que le esté causando. Y finalmente, en el cuarto punto sería pues que la visualización macroscópica es como un líquido viscoso, blanquecino, ¿no es cierto? Que en el lapso de la cronificación podría sufrir un procedimiento de ganar mayor densidad, ¿no es cierto? Haciéndolo verse a un líquido mayor, como un líquido espeso, ¿no es cierto? Y ya está, eso sería todo. Ahora, los tipos celulares, esos son los 4 puntos que sí hay que recordar. Nada más para aclarar. Y me preguntarán, doctor, ¿y qué tipos celulares puedo encontrar? Pues va a depender. Ahí existen procesos infecciosos agudos, pero pueden cronificar, ¿no es cierto? Si estoy en un proceso infeccioso agudo, evidentemente encontraré más polimorfonucleares, o sea, neutrófilos. Pero si yo veo que este es un proceso que ya tiene tiempo, que es crónico, sin tratarse, pues empezarán a aparecer más linfocitos, ¿no es cierto? Macrófagos. Esos serían los 4 puntos que sí se tienen que recordar de esto.